Los estudiantes que salieron a las calles a protestar contra el candidato priista Enrique Peña Nieto no son los primeros en hacerlo. Eso sí, es la primera ocasión en que estudiantes de universidades privadas salen a la luz pública. Pero los universitarios de hoy están verdaderamente indignados o se trata solo de un berrinche. No, no soy. Soy muy aparte. No tengo muy... Más o menos, sí. El tema en boga son las redes sociales y el despertar político de la juventud. Algunos lo están llamando la primavera mexicana. ¿Cree usted que los jóvenes pueden cambiar el desenlace de la elección presidencial de este año? ¿Cuál es la verdadera proporción del movimiento estudiantil universitario? Antes de responder a estas preguntas, es importante conocer el perfil electoral de la juventud mexicana. El impacto real que tendrá en las redes sociales, yo creo que es muy fuerte. Hace 6 años definitivamente no contábamos con esos instrumentos de tecnología. Que ya no se queda en la red, que ya no se queda en el mensaje, que ya no se queda en el tweet, sino que se queda en un pasar de voz a voz. Es bajo porque no todo el mundo tiene acceso a internet. El gobierno ni nadie puede poner freno a esas redes sociales. Es lo del futuro y es la comunicación del futuro. Yo creo que es difícil decirlo porque si bien tenemos una pirámide poblacional y electoral con una base más ancha que serían los jóvenes, irónicamente a lo que está pasando en los últimos días, o resulta muy contradictorio, los jóvenes hoy día en el agregado al final son priistas. En el segmento 18-24 tenemos 17.6 de electorado, es decir, casi 20%. Ese 20% significa 1 de cada 5 electores. Esa masa, ese volumen de jóvenes, son casi 10 millones, no se puede explicar irónicamente con marchas o con expresiones o con Twitter o con... No, 10 millones de electores potenciales es mucha gente y que por cierto no son necesariamente universitarios, ¿no? Solamente 10% de este país va a la universidad. Entonces estamos hablando del 10%, pues estamos hablando que ese sector que parece que está muy movilizado en contra de algún candidato no representa más del 1% de la población. Entonces se me hace interesante esta parte de segmentos porque las percepciones públicas que se están generando tienen poco que ver con los números que nosotros tenemos de lo que estamos observando o de lo que son los grandes electorados, ¿no? En el movimiento estudiantil del 68, el escritor José Revueltas abandonó su empleo y se metió de lleno a la lucha juvenil. Como ensayista tenía las cosas muy claras y escribió: la revolución no la van a estallar los estudiantes. José Revueltas decía que los estudiantes tenían que mantener la lucha, pero al mismo tiempo tenían que ponerse a estudiar para transformarla. El ideal de los jóvenes como revolucionarios ha sido eso, un ideal o acaso un mito genial. Como dice la conseja popular, ser joven y revolucionario es una obligación, pero serlo de viejo pues es casi una tontería. Pero ¿contra quién protestan los estudiantes mexicanos? ¿Solo contra una televisora? ¿Solo contra políticas informativas? ¿O nada más contra el candidato presidencial de un partido? ¿O contra un sistema político, económico y social injusto? Veamos el contexto histórico, político, socioeconómico de las protestas mexicanas. Las movilizaciones estudiantiles son parte de la historia de México y siempre han llevado agendas de conquista de derechos o por la democratización del país. Una de las primeras marchas fue en 1929, cuando los estudiantes lograron la autonomía de la UNAM. Después vino una protesta por parte de alumnos del Politécnico Nacional en 1956, buscando una ley orgánica y un nuevo plan de estudios. Estas fueron reprimidas por la policía. En la Universidad de Sonora hubo protestas estudiantiles en 1967 por la imposición del gobernador Rodolfo Félix Serna. De todas las movilizaciones estudiantiles mexicanas, quizá la más emblemática es la de 1968. Ahora recordamos su desenlace tan negro, pero pocos se acuerdan que los estudiantes luchaban contra la represión de granaderos y por un pliego petitorio contra el sistema autoritario. Más recientemente hubo protestas en 1989 y en el 2000 en la UNAM contra el intento de subir las cuotas universitarias. La protesta del 2000 del CEU fue reprimida por la Policía Federal durante la rectoría de Juan Ramón de la Fuente. Y en todas las movilizaciones de universidades públicas hubo siempre apoyo de universidades privadas, pero nunca una participación masiva.
Las protestas de 2012 son de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del TEC de Monterrey y de la Universidad Anáhuac, aunque también se han unido a ellos estudiantes de universidades públicas. ¿Qué es lo que están protestando? El número 132, dicen, es representativo de todos. 131 alumnos de la Ibero hicieron un video en respuesta a los comentarios de algunos priistas que, mal informados, dijeron que quienes armaron el incidente no eran estudiantes y desdeñaron la inconformidad expresada. Cada día es más difícil ser joven en este país. Si vemos los datos duros, nos encontramos con una realidad escalofriante. Hay 53 millones de mexicanos que son menores de 24 años. Cerca de 8 millones de ellos son ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esto es verdaderamente preocupante porque muchos jóvenes con carreras universitarias tienen que aceptar empleos de obreros, taxistas o instalar puestos ambulantes o taquerías para sobrevivir. Si consideramos que cada año se integra 1 millón de mexicanos a la población económicamente activa, vemos la dimensión del problema. Solo el 40% de ellos podrá conseguir empleo en el sector formal. Estudiar también es un desafío. 170,000 estudiantes solicitan ingreso anual a nivel superior en la UNAM, pero solo hay lugar para el 10% de ellos. En México solo el 15% de los jóvenes recibe una educación universitaria. Eso nos muestra que hay un rezago educativo del 85%. El verdadero drama de los estudiantes en medio de la crisis del empleo es seguir preparándose o abandonar sus estudios y contribuir a la economía del hogar. Es una decisión difícil. El 31% de la población empleada tiene un nivel educativo de media superior y superior, pero el 34% de la población desocupada es del mismo nivel. Ante esta situación, ¿cuál es el futuro que les espera a los jóvenes en este país? Bueno, pues que han estado como apoyando a ciertos partidos políticos y en contra de otros. Creo que es inútil hacer tanto alboroto por algo político. No sé la verdad. ¿Es un movimiento en contra de lo que es el nuevo presidente que va a ser? No he participado en las manifestaciones. Si un amigo está dentro, por supuesto que apoyo. Bueno, es un movimiento que está organizado por parte de los estudiantes. Tengo más o menos la idea. Podría ir a una marcha sin problema. Es innegable que la gran guerra electoral se está desarrollando en las redes sociales, donde por cierto no existen regulaciones gubernamentales. Ahí se están dando los golpes bajos, ahí se generan las percepciones y ahí es en donde los chavos de 18 a 24 años que suman 14 millones de votantes se informan, se enteran de quiénes son los candidatos y asumen toda la información que ahí circula. Pero no es allí en donde se ganan elecciones. Las elecciones se ganan en las urnas y en las campañas, en el conocimiento de los candidatos. Por eso es importante conocer qué opinan, de qué están enterados los chavos sobre los partidos políticos. Veámoslo. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobre... Ángel Tomasis Briceño, de 23, la carrera de Ciencias de la Comunicación ahí en la UNAM, en CU, y principalmente por internet, que si se fijan el target al que va dirigido todos estos medios es para una población de jóvenes de media alta, dentro de lo que entran los chicos del Ibero. Las ideologías quedaron hace mucho tiempo de lado y yo lo veo más como si fuera como un equipo de fútbol. Te pones la playera del candidato ya sea por tus círculos sociales que frecuentas o por influencia de gente cercana a tus padres, tus amigos, etcétera. Y eso es lo que determina en muchas ocasiones tus preferencias políticas y no tanto así como que estés a favor o no de sus propuestas. Hay dos cuestiones. Un joven puede ser manipulable muy fácilmente debido a esta inexperiencia y estas ganas de actuar. Y una persona con más experiencia tiene el problema de que ya está dogmatizado. Entonces este choque entre va a sonar poco agresivo, pero entre un viejo necio y un joven ingenuo se da este roce. Esta cuestión de que los jóvenes nada más se enteran o se informan a través de información muy breve subida en las redes sociales es una realidad. O sea, muchas veces
no te enteras del trasfondo y te quedas con lo último que alguien más está poniendo acerca del tema. Estela Talavera Testa, 18. No considero que sea una moda, pero sí me he dado cuenta que es una falta de tolerancia a veces porque se está viendo como de cambios de... Si te presentas con alguien que es muy adepto a AMLO y viene alguien y dice que es de Peña Nieto, empieza a haber choques y discusiones y yo creo que esa es la falta de tolerancia. Estás orientado hacia algún partido o hacia una persona en específico, no quiere decir que vayas a agredir al otro, ¿no? Eso sí me he dado cuenta que es un tanto también una visión un poco maniquea, no de todos, porque sí creo que la mayoría tiene convicciones. Me he dado cuenta que muchos de los partidos o de las propuestas que hay no están tomando en cuenta toda esta diversidad cultural étnica que hay. Tengo 23 años y estudié Ciencias de la Comunicación, especial en Comunicación Política en la UNAM, facultad. Todavía estoy decidiéndolo, creo que la contienda se va a cerrar al final y el voto va a ser muy estratégico, entonces sí hay que ver y también cómo ajustan las campañas. No se pueden definir todos hasta ahorita. Apartidista, sí, porque hasta ahorita ningún partido brinda soluciones. Más bien, creo que no hay que casarse con una idea, sino con las propuestas y lo que proponen. Ahí es donde está el voto útil y pensado e inteligente. Soy Mariana Torres, tengo 23 años, estudié periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No todavía. Primero quiero terminar de revisar las propuestas a fondo, porque si me lo preguntaras en este momento no votaría por ninguno. Creo que se parecen, creo que son menos diferentes de lo que ellos mismos se creen, y eso es lo triste, ¿no? Que no son una opción real. ¿Podrá el movimiento universitario cambiar la intención de voto de la gente? Yo creo que sí. Por supuesto, es un gran detonante que finalmente hoy están retomando los jóvenes y que había estado adormecido durante mucho tiempo y que hoy finalmente está retomando su curso. Voto que está indeciso o aquel voto que no está completamente convencido, sí lo puede inclinar hacia cierta balanza o hacia un partido o hacia un sector. Pues no creo, porque son universitarios, son gente de bien, o sea, son muchachos que pues no tienen mayor problema más que pues expresar sus ideas. Ya si hablamos de porros ya sería otra cosa, ¿no? Porque ya sería inducido la situación. ¿Qué clase de votante es usted? ¿Es un votante enojado? ¿Es un votante acarreado? ¿Es un votante útil? ¿Conoce usted las estrategias de los partidos para conseguir su voto a cambio de algo? Siempre es a cambio de algo, aunque ese algo nunca llegue. Bueno, de eso hablaremos el próximo programa aquí en Proyecto 40. Recuerde, es Política Incómoda, todos los lunes, 10 de la noche. Muy buenas noches.